El otro día estaba viendo mis redes sociales y me apareció algo que me llamó la atención. Decía, la historia real del juego del calamar. Y era súper turbio. Así que sin más pusimos al equipo a trabajar y ver qué había de real y qué había de falso en todo esto. Y lo cierto es que es re turbio. Huérfanos, violaciones, curas y por supuesto en francés. Así que hoy vamos a ver la historia que muchos creen que inspiró el juego del calamar. Los horrores de la Brothers Home. Para empezar esta historia vamos a ubicarnos en el tiempo. Eran los años 50. Corea acababa de quedar dividida en dos por el paralelo 38 tras la guerra. Como ya sabemos, al norte quedaron los socialistas y comunistas y al sur los capitalistas, por así decirlo. Mientras que en el norte los Kim empezaban su reino de terror, en el sur la llamada Segunda República trataba de poner orden en un país medianamente paranoico que temía que volviese a estallar el conflicto o que comunistas infiltrados hiciesen alguna movida. ¡Comunistas asquerosos! La pobreza, como era de esperar en una situación post-conflicto, estaba muy elevada, lo cual obviamente no ayudaba a la estabilidad del gobierno. Esta debilidad por parte del gobierno de turno, comandada por el presidente Yoon Bo-seon, llevó al miembro del Estado Mayor del Ejército surcoreano, Park Chung-hee, a darle una sacudida al árbol político surcoreano con un golpe militar, el cual el mismo Yoon Bo-seon apoyó. Sutil. Y para los que se pregunten, ¿y dónde estaban los yanquis? Estos siempre que ven una movida de estas dejan caer bombas de democracia. Pues sí, es el procedimiento habitual, pero el saliente presidente Yoon Bo-seon les dijo algo como, tranquilos colegas, estos son de estos golpistas buenos, os vais a llevar de puta madre. No, ya en serio, el presidente les dijo realmente que Corea necesitaba mano dura para avanzar y no quiso intervención. Ya habiendo tomado el poder se sigue básicamente el manual del golpe militar promedio. Ya sabéis, crear una junta, controlar todo lo que se pueda y prometer hacer elecciones libres en determinado momento. Hoy no, más pa'lante. Y mientras ese tiempo se acerca, poner orden en el país. Y estoy de acuerdo, aprobado. Y es aquí donde realmente empiezan las cosas interesantes. Resulta que el bueno de Park, como buen militar y aparte habiendo nacido y crecido en la Corea dominada por Japón, tenía un gusto particular por el orden y al menos en sus planes, ese orden comenzaba por atender algunos problemas de la postguerra que sus blandengues predecesores no habían atendido apropiadamente. Uno de ellos, la orfandad. Por ello destina una gran cantidad de recursos para la creación de instituciones que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que andaban por allí sin nadie que les echase mano. Una de estas instituciones sería la Yangche Bukchao o como se le conocería posteriormente, la Brothers Home. Esta simpática institución nació como un orfanato en el cual se les brindaba alimentación, cuidado y educación a los jóvenes. Aparte, también se les enseñaba alguna habilidad manual. En caso de que alguien los adoptase, tuviesen así un oficio que desempeñar. Y creo que al menos hasta este punto estaremos de acuerdo que cuidado y aprender un oficio estaba cojonudo para ellos. Digo, así tendrían armas para enfrentar la vida. Pero hay que decir que la Brothers Home estaba bajo la supervisión de los servicios sociales surcoreanos. Y bueno, lo que empezó como una solución para cuidar a los huérfanos, poco a poco fue evolucionando y yéndose a la mierda. Esto se va a poner feo. Con el tiempo, el ahora presidente Park, ya que había ganado las elecciones, empezó a promover movidas para que los vagabundos también fuesen acogidos por los servicios sociales, porque al igual que los huérfanos, tener vagabundos por allí en la calle era una mancha para la reputación de Corea. Sucios, sin techo. Todo aquel vagabundo de entre 18 y 68 años podía ser trasladado a estos centros, en los que casualmente estaba incluida la Brothers Home, pues había sido ampliada para este fin. Obviamente, si eres un vagabundo y te dicen, ven, te vamos a dar de comer, te vas a poder duchar, te vamos a dar ropa nueva y además vas a aprender un oficio. Suena bien. La cosa es que una vez que caías en la Brothers Home, ya no podías salir, aún siendo adulto, What? Lo cierto es que cuando el gobierno de Park promovió la recolección de vagabundos se lo tomó en serio, porque incluso habían patrullas que recogían a estos pobres desafortunados y de hecho, ojo aquí porque la cosa cada vez es más turbia, cualquiera podía ser un vagabundo. ¿Cómo? ¿Nani? Sí, salías con tus colegas, te tomabas algo de más, te agarraban en la vía con un par de tragos encima, ¡bam! Vagabundo y a la Brothers Home de cabeza. En caso de que estuvieses en la ciudad de Busan, claro está. Otra de las cosas que llegó a pasar con el tiempo, ya en los 70, es que nuestro ahora casi protagonista involuntario, el presidente Park, estaba algo desatado. Había disuelto la asamblea y prácticamente arreglado unas nuevas elecciones que solo él podía ganar por cumplir
cumplir con los requisitos y enfrentaba protestas por algo que no vais a creer: autoritarismo y conducta antidemocrática. Pero si os estaba quitando los vagabundos de las calles, por favor, qué gente más poco cívica estos surcoreanos. Y para enseñarles que se equivocaba, mandó encerrar a todo aquel que protestase, como debe ser, pero no a todos los podía mandar a la cárcel a recibir paloterapia. Algunos eran líderes estudiantiles y menores de edad, y estos eran enviados a sitios como la Brothers Home. Pero a ver, Ico, ¿qué cojones pasaba en la Brothers Home que fuese tan turbio? Ahí va. Vamos a empezar primero con el terrible caso de las adopciones. Como ya mencionamos, este complejo inició como orfanato y aun cuando se amplió y empezaron a meter allí vagabundos y demás, seguía funcionando como orfanato. Si bien la idea era tratar con niños y jóvenes sin padres, producto de la guerra, cuando el gobierno arreció en sus medidas, comenzaron a llegar otros niños que, aun teniendo padres, eran separados de estos y llevados a la Brothers Home, porque de pronto eran muy pobres o no vivían en las mejores condiciones o simplemente porque podían y ya está. Como buen orfanato que se respete, había participación de la iglesia. Ya sabéis, un orfanato es un imán para ciertos sacerdotes. Los atrae. El director de la Brothers Home era otro Park, uno llamado Park In-yeong, quien al parecer se dio cuenta de que eso de dar a chavales en adopción podía dar buen dinero y uno que otro ingreso pasivo si se hacían bien las cosas. Por eso se alió con su cuñado y pastor de la iglesia protestante, Lim Jong-sun, quien se encargaba, gracias a sus conexiones con agencias de adopción extranjeras, de conseguir interesados en querer adoptar un niño o niña de Corea. Obviamente había pasta de por medio y ambos se beneficiaban a manos llenas. Oficialmente se reconocen 19 casos de este tipo de adopciones. Pero esto es lo oficial, sinceramente. ¿En 20 años solo han hecho esto 19 veces? No lo sé, se me hace difícil de creer. Como digo, la versión oficial es 19, pero supervivientes de la Brothers Home han declarado que una de las tareas que tenían era escribir cartas pidiendo donaciones a familias que habían adoptado allí. Y dudo que vayas a mantener a mansalva solo 19 familias. La cosa es que muchos de estos niños, tanto oficiales como no, tenían a sus padres vivos. Simplemente falsificaban los papeles y se le daban a familias blancas europeas o estadounidenses por grandes sumas de dinero. Según la investigación del 2022, Link y Park actuaban con impunidad porque al gobierno, es decir, junta militar en su momento, y luego a los encargados de los servicios sociales, les chupaba un huevo, ya que de acuerdo al gobierno había mucha gente en Corea y para reducir la población pues esto estaba de puta madre. Además estaban sacando un dinero extra y esto activaba la economía. Es bueno para todos. This is business. El caso más sonado de esta parte turbia de la Brothers Home fue el de la niña Kim Yu-ri, quien tenía a sus padres vivos y a la que se llevaron a la fuerza. Esta pequeña terminó siendo adoptada por una pareja francesa, pero fue maltratada y abusada sexualmente durante un buen tiempo por parte de su padre adoptivo. Y ya habiendo tocado este tema, es hora de hablar del elefante en la habitación. Otro aspecto bastante jodido de la Brothers Home era el siempre presente abuso sexual. De acuerdo a las fuentes, este sitio estaba de cierto modo jerarquizado incluso entre los mismos detenidos. Había jefes de escuadra, grupos y un jefe de pelotón que rendía cuentas a la dirección. Y por supuesto, con el poder suelen venir los abusos de autoridad y en muchas ocasiones esto se reflejaba en agresiones sexuales. Boy. Por supuesto, no apuntaban al gordo o musculoso o al de la barba y bigote, elegían a los más jóvenes con rasgos más delicados y femeninos y luego, de categorizarlos como reinas, les masajeaban las próstatas con el garrote de carne hasta más no poder. Ningún cantante de K-pop actual podría evitar esto si pasase a día de hoy. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No se puede determinar exactamente cuántas víctimas de abuso sexual hubo en los casi 20 años que funcionó la Brothers Home, pero se sabe que existía y que era una constante. Y si después de ser abusado y demás ibas a pedirle ayuda a Dios, te ibas a encontrar con un problema porque se supone que lo hacían en nombre de este. Sí, esto era lo que el pastor Lin les decía en sus sermones. Sí, estos también tenían que aguantar al pastor Lin dándoles la chapa.
quien dependiendo de la semana venía 2 o 3 veces y daba sermones en la iglesia que los mismos internos tuvieron que construir. Sí, también había trabajo forzado. Por supuesto, no podías negarte ni expresar otro tipo de creencias. Budistas, confucianistas y demás doctrinas aprendieron a fuerza de garrote, tortura y vejaciones que Cristo los amaba. Seguimos hilando problemas porque otro era la tortura y los maltratos físicos. Veréis, como ya mencionamos, algunos llegaban allí inocentes de lo que se les venía encima, creyendo que los tratarían de puta madre, que aprenderían un oficio o que los adoptaría una buena familia, pero aquellos que llegaban en contra de su voluntad, que obviamente tenían familia fuera o que eran adultos que habían sido llevados allí por estar un poco borrachos, solían tratar de escapar o armar bronca, y para estos malditos desagradecidos, el director Park tenía métodos bastante efectivos para hacerles entender su nueva realidad. Según los testimonios, se les masacraba a palazos con tubos de roble, y si esto no era suficiente, podías pasar el día completo en alguna posición incómoda al sol, descalzo sobre piedras, sin comer ni beber. O podían privarte de sueño, o comida, o agua, y hasta se hablaba de severos encierros en jaulas. Pero por supuesto nunca falta aquel con alma de William Wallace que, sin importar la tortura, sigue con actitud guerrera ansiando la libertad. Bueno, para estos había 2 opciones y dependía exclusivamente de la forma en la que hubiese llegado. Si eras un William Wallace vagabundo, te drogaban con antipsicóticos, desde haloperidol, fluorazepam y demás movidas en altas dosis. Pero si eras un William Wallace líder estudiantil, sindical o manifestante, que por azares de la vida, casualidades terminabas ahí, no se molestaban mucho en intentar convencerte de dejar de tocar los huevos. Te llevaban un día a dar un paseo y ya nadie más volvía a saber de ti. No se sabe a cuántas personas mataron por ser incómodas para el gobierno, pero sí se sabe, gracias a la Comisión para la Reconciliación y la Verdad, que investiga todavía el caso, que más de 600 personas murieron en las instalaciones de la Brothers Home. Y lo que hacían las autoridades del recinto, al igual que en la serie, era cremar el cuerpo y tirar las cenizas al agua. En caso de no poder cremar, enterraban al pobre o a la pobre infeliz en fosas secretas, y si no se podía, vendían el cuerpo a hospitales para practicar. Una puta locura. ¿Y cómo terminó este puto infierno? Bueno, pues tenemos que volver a ubicarnos en el tiempo. Durante los 60s y los 70s, esta casa de los horrores tuvo bastante trabajo, pero para los 80 era más complicado atrapar vagabundos, pues estos ya sabían más o menos las estrategias para evitar ser cazado. Aparte, en 1979, el jefe de la KCIA, que es la CIA pero de Corea, por eso de la K, despachó al presidente Park al más allá, supuestamente en un acto patriótico al estar cansado del régimen. Cuando la nueva administración comandada por Chung Do-won toma el poder tras dar un golpe de estado a otro blandengue, la cosa sigue prácticamente igual en la Brothers Home, aunque algunos internos fueron liberados. La primera vez que alguien denunció oficialmente los abusos fue ya en el 1982, cuando un hombre identificado solo como Kang denunció los abusos y maltratos sufridos por su hermano en el recinto. La policía interrogó al director Park, pero este, con su par de huevos inflados por las conexiones y demás, se defendió de la acusación y de hecho demandó a Kang por injurias y daños a la reputación. Y ganó el hijo de puta, y Kang pasó 8 meses preso. La madre que me parió, pero qué cojones. ¡Guau, chaval, tío! Durante unos cuantos años más, todo estuvo relativamente tranquilo y la Brothers Home continuó como si nada. El presidente Chung siguió recogiendo a vagabundos y metiendo alguno que otro molesto en las instalaciones. Y de hecho, para el 1986-87, muchos más terminaron allí porque se venían los Juegos Olímpicos de Seúl. Y obviamente no querían a gente en la calle mendigando, dando mala imagen o molestando por la televisión. Pero fue exactamente en el 87 donde todo se fue a la mierda por fin para el centro, pues un cazador vio a la distancia un grupo de hombres cortando árboles en un bosque, mientras que un grupo de guardias los custodiaban armados con palos. Este cazador hizo saber sus inquietudes al fiscal del distrito, quien inició una investigación. Este esperaba encontrar pruebas de trabajos forzados, pero terminó destapando la tremenda coladera que era este centro del infierno,
y después de entrevistar a los internos se llegó a la conclusión de que, a diferencia de lo que el director había dicho, casi el 100% estaba en sus cabales. Pues el hijoputa había declarado que casi todos estaban mal de la cabeza, y de hecho la investigación arrojó que aquellos que sí estaban algo tocados mentalmente era como consecuencia de haber sufrido el vivir en la Brother Home. Aparte, se consiguió dinero en la caja fuerte de la institución. Hablamos de 5 millones de dólares australianos y un recibo por unos 10 millones más que estaban en el banco. Esta pasta se cree que era el pago recibido por empresas que mandaban elaborar sus productos en los talleres manejados por el centro, pues hacían desde sombrillas para cócteles, ladrillos, zapatos, ropa, vamos, lo que os podáis imaginar. Obviamente al director Park le pusieron las esposas y fue detenido, pero para sorpresa de nadie, muchas llamadas empezaron a hacerse a la oficina del fiscal y a la policía, presionando para que este hijo de la gran puta fuese liberado. Afortunadamente, el fiscal no cedió. Pero esta historia no tiene un final feliz. Si creéis que se fue a la cárcel y se marchitó allí hasta morir, estáis muy equivocados. ¿Cómo que no? Efectivamente, el fiscal no cedió y no lo liberó, pero por cada cosa que le querían imputar, los jueces le decían que no se podía. Y es que estos jueces sí fueron coaccionados, ya que había mucha política detrás de la detención y con los Juegos Olímpicos a las puertas no querían escándalo. Al final solo se le pudo acusar de 3 cosas: detención en contra de la voluntad, desviación de fondos y violación de los derechos humanos. Y el tribunal de por aquel entonces lo mandó a prisión solamente por desviación de fondos. Todo lo demás se fue por el caño, por lo que en vez de 15 años, solo pasó 2,5 en prisión. Su cuñado, el pastor Lin, se fue a Australia cuando atraparon a Park y empezó movidas allá en torno a la iglesia, esperando que Park saliese. Y cuando lo hizo, se fue con él a la tierra de los canguros y montaron una fundación y una empresa que terminó comprando un campo de golf y un complejo deportivo que a día de hoy genera un promedio de $300.000 australianos en ganancias. A todos los que creéis en esto, yo os pregunto, ¿dónde está vuestro puto karma? Los supervivientes están seguros de que esta pasta es producto del desvío de fondos y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es así. Los supervivientes han tenido que hacer frente durante 3 décadas al estigma de haber estado en ese centro, al daño psicológico que una experiencia como esta puede dejar y obviamente al desmembramiento de sus familias. El único consuelo que les queda es que ese monstruo llamado Park In-wen falleció de demencia en el 2016 y que el pastor Lin está viviendo tiempo prestado en un asilo, pero siendo sinceros, ninguno pagó sus crímenes y han llegado a la vejez con total normalidad. Se han ido de este mundo como 2 inocentes. Como veréis, el juego del calamar y lo ocurrido en la Brothers Home van por vías diferentes. La similitud más clara es el uniforme, la clara violación de los derechos humanos y las movidas económicas. Aunque en la realidad el uniforme era azul y en la serie al menos alguno podía salir lleno de pasta. Los coreanos son expertos en ocultar los aspectos negativos de su sociedad y lo jodidamente enfermos y podridos que están a algunos. En pocas palabras, no viven en un dorama. Esta historia de la Brothers Home no es algo que Corea realmente quiera hacer saber al mundo. Es tanto así que todo lo que sabemos es por investigaciones y artículos de medios internacionales. Muy pocos medios coreanos se han hecho eco de este suceso. Obviamente el juego del calamar desempolva un poco el tema, pero no tiene nada que ver con lo ocurrido en la realidad. El mismo creador de la serie ha expresado en innumerables ocasiones que se inspiró en Battle Royale y en obras como As the God Will para crear la serie. Pero es obvio que esto a muchas personas les causa ruido. Esto nos demuestra que por más perfecta que se pueda ver una sociedad, todas tienen personajes oscuros que harían tener pesadillas a Freddy Krueger con las cosas oscuras que pueden llegar a hacer. Y que la gran frase de la realidad supera la ficción en muchas ocasiones acierta de lleno. Gracias por estar ahí, gente.